Bueno, hola a todos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante a la hora de disfrutar de nuestras viviendas y de nuestros edificios, que es la ventilación. Vamos a tratar cómo evitar que se nos produzcan humedades y al mismo tiempo tener una salubridad óptima en nuestros edificios. Soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Pues muy buenos días, yo soy David Arias, muy bien. Yo soy David Arias, asesor, bueno, ya me conocéis, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y como dice Susana, hoy vamos a hablar de ventilación, que es algo muy importante para conseguir disfrutar del mayor confort y habitabilidad de nuestros edificios. No solo la temperatura, sino también la humedad y todo esto. Y para ello tenemos unos sistemas de ventilación que son fantásticos. Y tenemos aquí a Carlos Martínez, responsable de formación y transferencia de conocimiento de Sodeca. Bienvenido, Carlos, a Edificamos. Muchas gracias. Que nos va a ilustrar sobre todo esto de la ventilación, que parece una tontería, pero en nuestros edificios o nuestras viviendas, la temperatura, la humedad, la ventilación, todo eso hace que estemos confortables en nuestra vivienda. Y de eso nos va a ilustrar. Eso es. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Entonces vamos a empezar. Sabemos que en Sodeca tenéis muchas herramientas, os dedicáis a la ventilación, evidentemente. Entonces vamos a empezar ¿qué es lo que aporta una buena ventilación a una vivienda, a un edificio? Bueno, pues los sistemas de ventilación la verdad que están presentes en casi todos los edificios que nos podamos imaginar y normalmente, por resumir así mucho, suelen estar presentes en dos variantes, ¿de acuerdo? Tenemos sistemas de ventilación que están diseñados para mantener un cierto nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Son aquellos que se van a poner en marcha en caso de que haya una emergencia. El ejemplo más común son todos los sistemas que forman parte de los sistemas de protección contra incendios, ¿de acuerdo? Por poner dos ejemplos rápidos, pues podemos tener sistemas de ventilación, por ejemplo, en los garajes subterráneos, que en caso de que haya un incendio, pues se pondrían en marcha y evacuarían el humo para facilitar la evacuación de las personas. Otro ejemplo sería la presurización de las escaleras, un poco similar. En este caso, introducimos gran cantidad de aire en las escaleras y vías de evacuación para que la gente pueda escapar y no se encuentre ese humo en la escalera. Luego, por otro lado, tendríamos los sistemas de ventilación que están diseñados para mejorar la salubridad tanto del edificio como de las personas que lo habitan. Podemos decir que son como los pulmones del edificio, ¿de acuerdo? Funcionan de manera continua y nos van a permitir que ciertos contaminantes que sin darnos cuenta se están acumulando en el interior, otros que si nos damos cuenta, como puede ser el tema de la humedad, pues eliminarlos, ¿no? Renovar el aire interior, introducir suficiente cantidad de aire fresco y filtrado y eliminar ese aire viciado que se puede ir acumulando. Has hablado de la humedad. ¿Cómo atajamos esa humedad que muchas veces nos llaman los propietarios y nos dicen, tengo aquí humedad, viene del suelo, viene de condensación, viene de filtración, ¿Cómo acometéis este tema de la humedad, que es un horror? Claro, en principio lo primero que has dicho es muy importante, saber de dónde viene esa humedad, ¿no? Nosotros sabemos que la humedad puede venir de varias partes, ¿no? En primer lugar están las filtraciones, ¿de acuerdo? Sobre todo en edificios más antiguos, que tengan defectos constructivos, que no estén bien selladas las ventanas, pues podemos tener filtración de humedad desde el exterior al interior. Luego tenemos otra variante que es la capilaridad, ¿no? Esa humedad que sube del terreno y que si no tenemos bien aislado y tenemos una buena aislante y que sea impermeable a la humedad, pues nos va a producir pues manchas en las paredes, humedades, que salga moho, que salgan hongos, ese tipo de cosas. Tenemos un tercer factor bastante habitual, que es en aquellos puntos de la vivienda donde tenemos puentes térmicos, que así dicho, pues a lo mejor no se entiende muy bien, pero básicamente es aquellos puntos de la vivienda que no están suficientemente bien aislados y que tienen un material que puede transmitir la temperatura, con lo cual, cuando hay diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, se condensa la humedad que hay en el ambiente y se puede acumular en esas esquinas, en esos lugares bajos y demás. Y en cuarto lugar vamos a tener la humedad quizá más difícil de detectar, pero que tenemos que tener muy en cuenta, que son las actividades que nosotros realizamos en el día a día, pues van a hacer que se acumule humedad. El cocinado, las duchas, la lavadora, nuestra propia respiración va a hacer que se acumule. Entonces, en función de dónde venga esta humedad, vamos a tener una serie de estrategias u otras. Esto es lo más importante, yo creo, a tener en cuenta. ¿Y cómo afecta a la hora de la salud? Porque las humedades son
feas de ver, o sea, pero ahí las tenemos, ¿no? Pero a la salud, ¿cómo nos afecta? Porque nosotros no tenemos, tú tienes una humedad que se ha condensado, que tienes incluso moho, la limpias, vuelve a salir, pero no sabes, o sea, estéticamente estás viendo que queda mal, pero es que a la salud también nos afecta. Sí, efectivamente. A ver, por este lado tenemos dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, se nos está acumulando humedad, por las razones que sean. Sabemos que los microorganismos, en especial los mohos, tienen especial gusto por los ambientes húmedos, con lo cual esos mohos van a generar unas esporas que las vamos a poder respirar y nos van a afectar a nuestra salud diaria. Pero aquí me gustaría introducir otra variante, que es que si se acumula humedad, se pueden estar acumulando otras cosas. Es como un concepto inequívoco de que quizá la ventilación de esa vivienda o de ese edificio no está siendo correcto. ¿Qué otras cosas se pueden acumular? Bueno, por ejemplo, partículas en suspensión, derivadas de nuestra actividad diaria o que puedan entrar del exterior. Microorganismos, ya hemos visto y sabemos, por desgracia, por la pandemia que hemos sufrido, que somos portadores de ciertas enfermedades y que las podemos esparcir y si no está correctamente ventilado se pueden quedar ahí. Otro tema que se puede acumular, el radón, por ejemplo. El radón, que ya habéis comentado en el podcast en alguna ocasión, es un contaminante natural que si no hay ventilación suficiente se puede acumular. Con lo cual a mí me parece interesante el concepto de que la humedad nos va a dar una pista de que la ventilación quizá no es del todo correcta. Y bueno, hasta ahora la humedad era lo que hacían nuestras abuelas, nuestras madres, de abrir, ventilar y ya está. Pero claro, esta humedad, a partir del código técnico en los edificios nuevos, pues sí que se regula incluso el tema del radón, comentas en las últimas actualizaciones del código técnico. Pero en edificios anteriores a código técnico, en los que todo el tema de la humedad y todo esto no estaba, ni la humedad ni la ventilación no estaba tan regulado, cuando vamos a intervenir en ellos, ¿qué opciones hay de intervención? ¿Qué soluciones proponéis desde Sodeca? Bueno, pues está claro que tenemos toda una serie de parques de edificios antiguos, anteriores al código técnico, que van a poder tener todos estos problemas que hemos comentado antes, problemas de filtraciones, defectos técnicos y sobre todo falta de sistemas de ventilación. Con lo cual las actuaciones de rehabilitación normalmente se enfocan o deberían enfocarse en dos factores diferentes. En primer lugar, mejorar la hermeticidad, ¿de acuerdo? Mejorar esos defectos constructivos, sellar las juntas o las grietas que pueda haber, mejorar la envolvente del edificio, las ventanas, puentes térmicos, todo esto. Esto podemos decir que es una actuación que yo creo que es bastante habitual, que se está viendo cada vez más en nuestro país. Sin embargo, no podemos olvidar del otro factor, que es la ventilación. ¿Por qué? Porque el cerramiento térmico es una estrategia fantástica, no solo para evitar la humedad, sino para mejorar la eficiencia energética del edificio. Vamos a conseguir que no entre el aire a temperatura muy baja o muy alta del exterior y demás. Pero ¿qué pasa? Que esos defectos constructivos nos estaban sirviendo de microventilación, una ventilación natural, incontrolada, pero que sí que estaba diluyendo en parte pues, o la humedad o otros contaminantes. Cuando hacemos una actuación de rehabilitación, pero no tenemos en cuenta la ventilación, es posible que esa hermeticidad provoque que humedades que vengan de la actividad diaria o de la capilaridad, por ejemplo, pues se empiecen a acumular. De hecho, es bastante habitual que si no se ha tenido en cuenta la ventilación, de repente comiencen a aparecer humedades. Con lo cual, ¿cuál sería la solución? Pues plantear un buen sistema de ventilación mecánica controlada. Si puede ser con recuperación de calor, mejor. Aquí vamos a atajar varios puntos. Vamos a tener una renovación del aire continua, filtrada y completa, ¿no? Y en otro orden de cosas, los recuperadores de calor nos permiten que parte de la energía que nosotros estamos destinando a la calefacción o a la refrigeración la vamos a recuperar. Es decir, el aire no lo vamos a introducir a la temperatura que está en la calle, lo vamos a introducir a temperado, con lo cual vamos a poder reducir ese consumo energético de la refrigeración y de la calefacción. Puede ser un poquito más gráfico, porque es que la gente cuando habla de ventilación se piensa que hay un agujero en la pared con unas rejillas, con lo que sea, pero tú tienes ahí esas filtraciones o ese... no sé cómo llamarlo. Entonces puede ser un poco más gráfico. Como si tuvieras una ventana abierta y estuviera aquello abriéndose. Sí. ¿Dónde se colocan estas ventilaciones? ¿Qué supone a la hora de renovar nuestra vivienda? ¿Qué es lo que supone? Porque claro, estamos acostumbrados a abrir las ventanas, 10 minutitos como hacía nuestra abuela y ya está. Y con eso ya está todo cubierto. ¿Qué es lo que supone? Cuando ponéis vosotros una instalación de ventilación, que además la ventilación de hecho es tan importante que en todas las herramientas, ahora mismo el certificado de eficiencia energético es una herramienta que contempla la ventilación y que se modifica o se cambia muchísimo el resultado de ese certificado dependiendo de la ventilación que pongas. Efectivamente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vería
el cliente? O sea, a ti te encargan, tu empresa, nos has dicho que sois solamente distribuidores. Somos fabricantes. Sois fabricantes. Fabricante de ventilación. Entonces, Sí. ¿qué es lo que vería? Cuando entra en tu casa, en su casa, pone pues una ventilación vuestra, ¿qué es lo que vería exactamente? Bueno, si la actuación de rehabilitación se puede llevar a cabo completa, es decir, tenemos espacio para este tipo de instalaciones, tenemos que tener en cuenta que el equipo de recuperación de calor va a ocupar un espacio determinado, va a ir un sistema de conductos, pero normalmente todo esto está planteado para ir en el falso techo de la vivienda. Vamos a suponer que tenemos disponibilidad de falso techo, ¿de acuerdo? El cliente vería unas bocas de aportación y unas bocas de extracción y nada más. Eso es lo que vería. ¿Como el aire acondicionado? Muy parecido al aire Como acondicionado, una instalación. efectivamente. ¿Y cuánto tengo que descolgar el techo para que pueda meter los conductos? Pues mira, por ejemplo, nosotros tenemos un producto de la gama Airhome, de la serie Airhome, que hemos intentado reducir el perfil al mínimo. Serían 21 centímetros lo que ocuparía el equipo. Luego el sistema de conductos pues puede llegar a ocupar menos siempre que esos 21 centímetros, con lo cual, si yo dispongo de esos 21, 22 centímetros de falso techo, voy a poder realizar esta instalación que, repito, me va a permitir no solo introducir el aire filtrado del exterior, es decir, sin nada de contaminación que tenga en el exterior, sino que me va a ayudar a reducir la factura energética año a año. Pero ese equipo, esos 21 centímetros, es donde tengo el equipo. Y donde tengo los conductos. Los conductos siempre menos, a lo mejor 15 centímetros, 14 centímetros. O sea, 14-15 centímetros, habría el techo bajado como 14-15 centímetros. Pues menos que un aire acondicionado. Bastante. O sea, menos que no es tan. No redujo tanto la altura libre que en un aire acondicionado. Y fíjate, a mí me resulta interesantísimo que, claro, dices, pues estamos haciendo SATES en la oficina de rehabilitación y demás, y favoreciendo con los fondos Next Generation los SATES. Pero luego la ventilación. eso es, la ventilación brilla por su ausencia. O sea, Bueno. lo que estamos haciendo cuando colocas un SATE es colocarle, pues como dice todo el mundo, un abrigo a tu edificio, pero claro, ese abrigo de vez en cuando hay que ventilarlo y no solamente abriendo ventanas. Efectivamente. A ver, yo creo que lo que hace falta es un enfoque holístico, ¿no? Siempre que acometamos una actuación de rehabilitación tenemos que pensar que, por ejemplo, una mejora de la envolvente va a ser muy beneficioso para una serie de cosas. Además, son soluciones fantásticas, funcionan muy bien, permiten reducir todos estos defectos constructivos que estábamos hablando, pero también reducen estas microventilaciones. Nuestro edificio de por sí no tenía contemplada la ventilación. Si ya le estoy eliminando esas microventilaciones naturales, aunque fueran incontroladas, lo que voy a tener es una gran acumulación de contaminantes, de humedad. Como he dicho antes, la humedad nos puede dar hasta la pista, pero el resto de contaminantes no se ven. Yo puedo tener un problema de compuestos orgánicos volátiles, puedo tener un problema de radón. No lo estoy viendo, no lo estoy oliendo, no lo estoy sintiendo. Con lo cual, yo creo que hace falta un enfoque holístico, ¿no? Siempre que se vaya a realizar un estudio de rehabilitación, evidentemente se tendrá que empezar o se podrá empezar por la fachada, porque además no molestamos al usuario, se puede hacer por fuera y demás, pero se tiene que tener en cuenta que esa hermeticidad puede ser contraproducente para la salubridad del edificio y de las personas. Y hablando de costes, sabemos una cosa, y sabemos antes si de los fondos meternos. Next Generation en alguna convocatoria de estas nuevas que llegue o algo, incluirá algo así. Hombre, tú tienes el plan Rehabilita. El plan Rehabilita, El plan Rehabilita del ayuntamiento. El del ayuntamiento, que sí que encajaría. Contempla salubridad. Contemplaría salubridad y por lo tanto estos sistemas de ventilación también. Vale. O sea, ahora mismo, a ver, todas las subvenciones están enfocadas en eficiencia energética a tope, y luego quien mete mano en eficiencia energética sabe que tiene que adoptar medidas como es esta. Y la ventilación estaría también dentro del paraguas de esas ayudas. Pero es que además la ventilación con recuperación de calor ya mejora la eficiencia energética del edificio. O sea, con lo cual, con la recuperación de calor sí que está se totalmente podría demostrado. De hecho, otra variante de estos fondos que me hablan, Next Generation, de estas subvenciones, es un sistema que se ha puesto en marcha hace poco, que son los certificados de ahorro energético, los CAEs famosos, que ya están Sería otro tema de conversación aquí. Bueno, pues es muy interesante porque no es una subvención, sino que es un incentivo que se puede llevar a cabo para que estas actuaciones de rehabilitación. Tiene una serie de fichas estandarizadas que el Ministerio considera que son actuaciones que se puede calcular exactamente qué ahorro van a tener a cabo, y los recuperadores de calor están incluidos en estas fichas estandarizadas. Y una comunidad de propietarios podría tener estos CAE y venderlos a
Te pongo los sujetos obligados. Te pongo un ejemplo si quieres y así vemos, hablamos de costes, hablamos de beneficios y del retorno de la inversión, que al final también es importante, ¿no? Eso claro, tú querías saber también, bueno, queremos saber todo. Mira, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una comunidad de vecinos de 40 viviendas, vamos a suponer que deciden hacer una serie de actuaciones de rehabilitación e incluyen los recuperadores de calor, ¿vale? Vamos a poner un recuperador de calor individual por vivienda o un recuperador colectivo para todo el edificio, en función de lo que quieran, y vamos a decir que el coste de instalación de esos recuperadores de calor individual son de en torno a 3.000, 3.500 euros con la instalación y el equipo incluido, ¿de acuerdo? Más o menos, esos serían los precios. Bueno, pues esto va a generar dos cosas. En primer lugar, desde el minuto 1 que tú estés utilizando los recuperadores de calor, podemos calcular el CAES que generan y vamos a calcular el ahorro que se va a generar en un año, ¿de acuerdo? Ese ahorro lo puedes vender, ¿vale? A las grandes compañías que tienen que aportar a los sujetos obligados, perdona, que no me salía, y puedes generar un pequeño ahorro que normalmente nosotros lo hacemos es restárselo al ahorro de instalación. Por ejemplo, vamos a decir que son 3.000 euros menos los CAE generados, que pueden llegar a ser 300, 400 euros por vivienda, ¿de acuerdo? Ya la instalación te va a costar, en vez de 3.000, 2.600, ¿vale? Pero es que a eso le tenemos que sumar el ahorro anual que vamos a ir acumulando año a año. Como digo, con esta fórmula que ya aparece en el Ministerio, podemos calcular que una vivienda estándar, por ejemplo aquí en Madrid, va a suponer un ahorro de hasta un 30% aproximadamente en la factura mensual y anual de estos consumos de calefacción y de refrigeración. Con lo cual, si hacemos el cálculo del retorno de la inversión, aproximadamente en 3 años estamos recuperando esa inversión que hemos hecho y a partir del tercer año todos son ahorros. O sea que yo creo que es un retorno de la inversión bastante bueno para unos equipos que tienen previsto una durabilidad de 20-25 años, ¿de acuerdo? O sea, es una durabilidad muy grande. Pues está muy bien esto. Está completo. Estoy pensando en ir para mi casa y todo. luego te paso información. Sí, claro. Yo quiero tocar antes de terminar el tema que has hablado de la ventilación por seguridad. Cuéntanos un poco, porque ahora con el tema, bueno, pues retomando el incendio de Valencia, incendios que estamos viendo últimamente que hay por desgracia por todas partes, cuéntanos un poco en qué consistirían esas instalaciones. Bueno, pues por ejemplo los sistemas de presurización de escaleras, que serían uno de los sistemas más potentes en este sentido, es un sistema que se va a activar en caso de emergencia, ¿de acuerdo? Se detecta un incendio y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de los muertos en caso de incendio no tienen que ver con quemaduras, no tienen que ver con el fuego, tienen que ver con la inhalación de humos. Con lo cual, lo prioritario es intentar proteger a los usuarios del edificio que sea para que puedan seguir las directrices de bomberos y evacuar o no, pero de forma segura, ¿de acuerdo? ¿En qué consisten los sistemas de presurización? Bueno, pues en cuanto se detecta un incendio van a introducir una gran cantidad de aire y van a generar, me permitís la redundancia, una barrera de aire natural en las vías de evacuación, con lo cual no va a haber humo ni en la escalera, ni en los vestíbulos, ni en los pasillos, ¿de acuerdo? Eso va a permitir que en caso de tener que evacuar, la gente lo pueda hacer libremente, pero además es una cosa muy importante, que va a permitir que los bomberos también puedan entrar sin medios de protección, por lo menos hasta las plantas más altas. Entonces esto es un elemento muy importante. ¿Cómo se conjuga todo esto? Bueno, pues como he dicho, se puede aplicar en casi todos los tipos de edificios, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno, que nos lo va a marcar la normativa, y siguiendo siempre las recomendaciones que nos va a dar Bombero para cada tipo de evacuación, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es un tema muy interesante porque al final estamos hablando de salvar vidas y se puede notar. Yo, me surge una pregunta. Sodeca, me imagino que tenéis un departamento técnico para asistir a los técnicos cuando intentamos prescribir algo y a los propietarios cuando quieren determinar una solución y luego contratan a un técnico y dicen, pero quiero que lo haga esta empresa. Tenéis... Efectivamente, tenemos quizá uno de los departamentos más grandes de Sodeca es el departamento técnico, es un departamento de consultoría, apoyo y diseño de sistemas de ventilación, con lo cual cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la ventilación, ya he hablado al principio que podemos hacer varios tipos de ventilación, pues le damos el soporte inicial desde consultas simplemente hasta selección de equipos, cálculo según la normativa vigente en ese momento y en algunas ocasiones incluso el diseño del tramo de conductos que corresponde. ¿Y tenéis instaladores homologados o...? Nosotros tenemos instaladores que trabajan habitualmente con nosotros. Nosotros intentamos tener contacto con toda la cadena de valor de la edificación, desde la ingeniería, los instaladores, los distribuidores, que son nuestro cliente principal. Entonces, sí que tenemos, por supuesto, distribuidores que van a vender nuestro producto especialmente e instaladores que podemos recomendar en cualquier caso, oye, esta persona ha trabajado con nosotros en este tipo de proyectos y os lo podemos recomendar. Claro, el sistema puede ser buenísimo, pero si la instalación
Es mediocre. Lo instalo yo, que no tengo ni idea, pues entonces es un desastre todo. Entonces hay que ser, claro. hay que ser instaladores que sepan de. Y por de supuesto esto. que cuentan con nuestro apoyo a nivel de consultoría y a nivel de apoyo de cualquier duda que pueda surgir durante la instalación. Es que con esto los usuarios, los ciudadanos nos quedamos contentos y los técnicos también. Los técnicos más. Más contentos, claro, porque vuestros son responsabilidades también. Pues claro. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Ha sido, vamos, Sí, revelador. ha quedado clara la necesidad de la ventilación en los inmuebles. No sé si quieres aportar. Bueno, me gustaría terminar con una frase que yo uso mucho, que es que tenemos que empezar a ser conscientes de que las enfermedades que sufrimos todos los días, leves, moderadas o graves, no son cuestión de mala suerte o de genética. Tendemos a pensar que mala suerte, pero en realidad lo que nos dicen los datos es que tienen mucho más que ver con nuestro estilo de vida y con nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? Dónde vivo, dónde trabajo, dónde voy a los lugares de ocio, con lo cual tenemos que tener en cuenta que todos los que nos dedicamos a la edificación tenemos una parte importante de responsabilidad de hacer que esos entornos sean seguros y saludables. Entonces, me gustaría acabar simplemente diciendo que vamos a poner a la salud realmente en el espacio que se merece. Lo que decimos siempre de que la salud es lo más importante, vamos a aplicarlo. Pues muchísimas gracias. Servicios saludables. Muchas gracias. No te vayas, que todavía seguimos porque estamos ahora con la duda en casa, que es, pues los usuarios, los ciudadanos, nos hacen preguntas al colegio y nosotros intentamos responderle dentro Esta de lo nuestra... mismo te toca a ti. Sí, esto a lo mejor te puede tocar a ti. Leo, a ver si puedes contestarla. Nos dice Sara desde Madrid. Vivo en un bajo interior. Mis ventanas dan a un patio interior y apenas recibo luz directa del sol. Por mucho que ventilo y uso deshumidificadores, siempre huele un poco a humedad. Aunque no hay manchas en las paredes, yo creo que la humedad viene del suelo. ¿Cómo puedo saber si el problema es responsabilidad de la comunidad y qué solución adoptar? Bueno, lo de la comunidad habría que analizarlo. Sí. O sea, efectivamente, pero respecto a de dónde viene el problema y cómo solucionarlo, yo creo que lo principal es efectivamente hacer una comprobación de si la humedad me está viniendo de las paredes o me está viniendo de puentes térmicos, el origen. Y en segundo lugar, lo que no queda duda es que los sistemas de ventilación, si la ventilación natural no te está funcionando, los sistemas de ventilación mecánica son una opción magnífica. Renovar el aire lo más posible con sistemas como los que hemos comentado, otros sistemas que son más específicos para habitaciones concretas, en fin, que la ventilación siempre nos va a ayudar en el caso de la humedad. ¿Podrías ahora llamaros a Sodec y decir, oye, me pasa esto aquí? Por supuesto, yo ahora doy mi teléfono y que... No, pero sí, nos puede buscar en la página web. Nosotros hacemos ese tipo de consultoría desde el usuario hasta, como he dicho, toda la cadena de valor y podemos estudiarle el caso. Pues interesante. Segunda Muchas cuestión gracias. de duda en casa. La plantea Sergio desde Getafe, Madrid. Y estoy haciendo una reforma integral en mi casa y quiero instalar suelo radiante. Querría saber qué material funciona mejor para este tipo de calefacción. Material de acabado se refiere. Si es cerámico, madera u otro. Y toda mía. Pues vamos a ver. Los suelos radiantes, claro, es un sistema de calefacción lo más eficiente, porque claro, el calor, al ser más ligero, el aire ser más ligero, pues tiende a subir. Por lo tanto, los suelos radiantes, ya utilizados por los romanos en los hipocaustos, en las termas, pues es un sistema que se utiliza muchísimo por estos conductos multicapa o de polietilenos. ¿Y qué cuestión tiene? Pues que el material que tengo de acabado tenga una transmitancia elevado, es decir, que permita ese flujo de calor. Entonces, los suelos cerámicos, perfecto, el suelo cerámico permite ese flujo de calor, pero también hay tarimas y también hay otras soluciones. Entonces, ¿qué tenemos que poner para un suelo radiante? Pues un acabado que permita perfectamente el paso de calor, como es, por ejemplo, estas tarimas laminadas o como es un material cerámico, por ejemplo. Pues eso pues perfecto. sería perfecto. Queda contestado. Tercera consulta. ¿La preguntas tú o la pregunto yo? Venga, pregunta. Te voy a preguntar. A ver. Nos la manda María de Alcobendas, todo desde Madrid. Y dice María, vivo en una urbanización de chalets pareados con sistema de vigilancia. Hay cámaras instaladas que controlan el perímetro exterior de la valla, pero ahora muchos vecinos quieren que se instalen también cámaras de vigilancia en los viales interiores de la urbanización. Algunos estamos en contra. Me imagino que María está en contra. Dice, porque nos parece un atentado contra la intimidad de los vecinos. La suya propia, entiendo. ¿Las podrían instalar por mayoría simple o se necesita unanimidad o algo así?
A ver, pues hay que partir de la base que las cámaras de vigilancia solo se pueden colocar en zonas comunes del inmueble. Entonces, para poder colocarlas necesitas 3/5 partes, una votación a favor de 3/5 partes de la comunidad de propietarios, que al mismo tiempo sean los 3/5 de repartición de las cuotas de... Entonces, sí que necesitas la autorización. O sea, hay que llevarlo a Junta y votarlo. El administrador, Junta Extraordinaria, votamos y a ver qué hacemos. Y si sale, adelante. Pues si no sale, pues no se puede colocar. Pues nada, bueno, pues yo creo ya que... terminamos. Ya hemos terminado. Entonces, ¿Finiquitas antes de la reflexión tuya, la última frase, que ¿Finiquitas da tú? unas últimas frases estupendas. Pero yo tengo que decir, que nunca me las aprendo de memoria, dónde estamos, que estamos en redes, en nuestra página web, www.aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter, actual X, con el nick @aparejadoresmad, en Facebook, en LinkedIn y en el canal de YouTube que tenemos de nuestra televisión. Tenemos televisión y todo. @aparejadoresmadrid TV, con nuestro informativo semanal acerca de la edificación al día, donde nuestros compañeros nos mantienen al día totalmente informados. De la edificación, totalmente al día. Ya como despedida, pues Susana nos va a regalar una de sus frases. Pues hoy, teniendo en cuenta el tema que traemos, que al fin y al cabo está ligado a la respiración, ¿no? A la buena respiración, al aire sano y aire fresco, he cogido una frase de una persona que no necesita presentación, porque fue Ana Frank, que dice así: ¿cuándo se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco? Entonces, hasta entonces, nosotros nos vemos aquí en 15 días y hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Adiós. Hasta luego.